he pedido mucho el favor de nuestro Padre San José. Así hemos titulado la conferencia, o mejor dicho, nos ha proporcionado el título la Santa Madre Teresa, que le llamaba siempre San José, mi verdadero Padre y Señor. Y así le llaman sus hijas, y así le llaman muchas almas enamoradas del corazón de Jesús. Vamos a tratar de hacer un compendio de todo lo que pudiéramos decir de San José, pero decirlo casi de manera enunciativa, telegráfica, porque es muy profunda y muy extensa la doctrina que sobre él tenemos, aunque se ventile poco. Haga Dios nuestro Señor que en este año, dedicado a quien fue su Padre en la tierra, profundicemos más en él y amistemos más con San José bendito. Su culto y su conocimiento estuvo poco desarrollado en la Iglesia y en la liturgia y en la piedad del pueblo cristiano hasta hace relativamente poco. Cuando relativamente poco, en 2000 años, hablamos de 500 años. En el año 1522 moría un gran teólogo dominico que es al que más le debe lo que bien pudiéramos llamar josefología, la teología de San José. Este fraile se llamaba Isidoro de Isolano y es el autor de la que fue entonces, y lo ha sido por siglos, famosísima Summa de Donis Sancti Joseph, la suma de los dones de San José. Y es una de las obras más completas sobre el Santo Patriarca. Así terminaba Isidoro de Isolano esta obra que fue reeditada, traducida al castellano y editada en Barcelona en el año 1887 y después fue reeditada por Labat en los años 40, al final de uno de los libros en los que más me baso para esta conferencia, que es la Teología de San José del padre dominico Bonifacio Llamera. Este libro, a mi entender difícilmente superable, está prologado por su propio hermano Marceliano Llamera, dominico también como él y buen teólogo como él, y el prólogo es muy breve pero muy bello. Y en ese prólogo se dice aquella frase famosa de que en el siglo XVI se sabía más de San José en las celdas de los Carmelos de la Madre Teresa que en las aulas de Salamanca, aunque el padre Báñez, famoso teólogo dominico, confesor de Santa Teresa, pudiera hablar mejor teológicamente de San José. Pero se sabía más en los palomarcitos de la Virgen fundados por la Santa de la Raza. Pues como decíamos, Isidoro de Isolano o de Isolanis, le llaman otros, de la Orden de Predicadores, termina su famosa suma de los dones de San José con estas proféticas palabras. El Espíritu Santo no cesará de mover los corazones de los fieles hasta que por todo el imperio de la Iglesia militante se ensalce al divino José con nueva y creciente veneración. Se edifiquen monasterios y se levanten iglesias en su honor, celebrando todas sus fiestas, ofreciéndole y rindiéndole a porfía sus votos. Se establecerá en su honor una fiesta singular y extraordinaria. El vicario de Cristo en la tierra, movido por el Espíritu Santo, mandará que la fiesta del Padre putativo de Cristo, esposo de la Reina del mundo y varón santísimo, se celebre hasta el último confín de la Iglesia militante. Estas son las palabras con que se cierra esa obra magna sobre la figura de San José, al comienzo, como decimos, del siglo XVI. Después no se ha dejado de escribir sobre él. En 1870, por eso estamos celebrando su año jubilar, en el 150 aniversario, el beato Pío IX le declara patrón de la Iglesia Universal y un poco después, en 1889, León XIII escribirá el documento más completo, aunque no muy extenso, sobre San José, la encíclica Quamquam Pluries, en cuyo centenario el Papa San Juan Pablo II escribirá la otra encíclica Redentoris Custos, más amplia, en algunos aspectos más bella, pero en realidad son variaciones sobre el mismo tema de la Quamquam Pluries de
León XIII, como hemos dicho. Después habló mucho de San José Benedicto XV, sobre todo en el año 1920, conmemorando el cincuentenario de su patrocinio sobre la Iglesia Universal, y Pío XI, curiosamente, en su encíclica Divini Redentoris, que es la encíclica de Pío XI contra el comunismo. Recordemos que contra los tres movimientos peligrosos para la fe católica, el comunismo escribió contra cada uno una encíclica. Pío XI, contra el comunismo Divini Redentoris, contra el nazismo, la tituló en alemán, la Mitbrennender Sorge, y contra el fascismo la tituló en italiano, Non abbiamo bisogno. Pues bien, su encíclica contra el comunismo, Divini Redentoris, habla de San José precisamente proponiéndolo en contra de las tesis marxistas y de la lucha de clases, proponiendo a San José como modelo de los obreros y patrono de todos ellos. Bien, ¿qué tenemos que subrayar cuando hablamos de San José sobre todo? Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de eso que son, digamos vulgarmente, coloquialmente, cuentos sobre San José. Historietas, como basándose en aspectos fantásticos o peregrinos, pero no históricos y fundados en la Sagrada Escritura, sino más bien traídos de los llamados evangelios apócrifos. Esto ha hecho un flaco servicio a la figura de San José, porque es una deformación de las cosas. Entonces, las fuentes son sobre todo la Sagrada Escritura, y en la Sagrada Escritura hay fundamentalmente 4 datos sobre San José, muy elementales, muy básicos, que después la teología desarrolla. El primero es que San José es esposo de María, la madre de Jesús, que estaba desposada con José, el tecton se dice en griego, el artesano, más que el obrero. Segundo dato, Jesús era reputado por hijo de José. Pero sabemos que el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre en las entrañas de María Inmaculada, no fue concebido por obra de José ni de varón alguno, sino por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos aquí la paternidad virginal de San José. En tercer lugar, José ejercía el oficio y tenía los cuidados de padre de familia respecto de Jesús y de María, quienes a su vez les estaban sujetos como a cabeza legítima de la familia. Por eso le llamamos nuestro Padre y Señor San José. En cuarto lugar, la definición de José es absolutamente escueta y absolutamente rotunda por parte del primer evangelista, Mateo, que es el evangelista josefino. Así como Lucas es el evangelista mariano y el evangelista de la infancia, el evangelista de José es Mateo. Y según Mateo, José era sencillamente vir justus, un varón justo, que el lenguaje bíblico significa que era un varón adornado de todas las virtudes. Después, sobre esto, viene la Iglesia, viene el magisterio y vienen, como decimos, sobre todo los romanos pontífices y hasta llegar a Pío IX, que recogiendo el clamor de todo el pueblo cristiano, proclama al santo patriarca patrono de toda la Iglesia, por el decreto Quemadmodum Deus, de hace ahora 150 años. Y eleva el rito de la fiesta que había ido poco a poco, muy poco a poco, tomando carta de ciudadanía en la Iglesia, en la liturgia, Pío IX la eleva a rito doble de primera clase. La fiesta de marzo, porque después San José tenía, hasta hace muy poco tiempo, otra fiesta en Pascua, que quedó tristemente desbancada por la fiesta con la que se intentó recristianizar la fiesta marxista del trabajo del 1 de mayo, esa que llamamos mal San José obrero, porque San José propiamente no fue obrero en el sentido que nosotros entendemos, sino es la fiesta Santi Joseph Opificis. Opifex opificis es artesano, el que trabaja con sus manos. Obrero en un sentido lato. Tampoco sabemos que fuese carpintero.
exactamente. Fue tecton, artesano. Pues bien, esta fiesta fue después, como decimos, establecida en los años 50 por Pío XII. Los pontífices siguieron hablando mucho de San José en el siglo XX. Pío XI tiene dos importantes discursos, el 21 de abril de 1926 y el 19 de marzo de 1928. Interesa traer los datos que de la Escritura toman los padres de la Iglesia y los reelaboran, los desarrollan, mejor dicho, con su teología. Y los santos padres no suelen escribir exprofeso de San José, pero se refieren a él al insistir en la perpetua virginidad de María. Y por lo tanto, de una manera tangencial, los padres de la Iglesia proclaman la excelsa dignidad de San José. Y eso sí, hay ciertos influjos, como decíamos antes, de las leyendas de los apócrifos. Eso que llamará San Jerónimo los deliramenta apocriforum, los delirios de los apócrifos. Sobre todo tiene mucha culpa de esto el famoso protoevangelio de Santiago, escrito en el año 150 más o menos, a la mitad del siglo II, y cuya divulgación fue grande. Ese escrito es el culpable de esa enojosa figura de San José, anciano, octogenario, de pelo canoso y barba espesa, con la vara florida en las manos, del que se quiere que incluso estuviese viudo y con 6 hijos. Y de ahí vienen las historietas, como decimos, de su matrimonio con la Virgen, todo raro. Pues hubo, como decimos, influjo de estas deliramenta apocriforum. Pero San Jerónimo es el primer padre de la Iglesia que levantará la voz en contra de esta corriente y vindicará la verdadera y auténtica tradición. No solo niega San Jerónimo los sueños de los apócrifos, sino que exige el gran privilegio de la virginidad de San José. Y dice, esta frase de Jerónimo es muy interesante, contra el Vidio, en esa obra contra el hereje Elvidio, dice Jerónimo, ego mihi plus vindico etiam ipsum Joseph virginem fuisse per Mariam. Yo reclamo, yo vindico que San José fue virgen por María. Esto es muy interesante. Pero sigamos profundizando y digamos que habla también mucho de San José en la medida en que entonces se hablaba San Agustín y posteriormente otros muchos. San Beda el Venerable, San Pedro Damiani, San Bernardo, más tarde San Bernardino, etc. Pero recurramos a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que sienta las bases como en tantas cosas. Y Santo Tomás, en diversas partes de sus obras, no solo en la Suma Teológica, afirma lo siguiente. Es teológicamente cierto que el matrimonio entre José y María fue verdadero y perfecto, en cuanto a la esencia del matrimonio, no en cuanto al uso del mismo. Además, José guardó perfecta virginidad durante toda su vida y seguramente hizo un voto condicionado de virginidad antes del matrimonio y un voto absoluto después. Bien, estos serían las bases de lo que queremos decir y si nos da tiempo desarrollaremos un poco, como hemos dicho, brevísimamente. Los escritores sobre San José, pues son incontables a estas alturas de la historia de la Iglesia. Cardenales de mucha nota, el famoso comentarista de Santo Tomás, el cardenal Cayetano, sobre todo, el famoso cardenal Gotti y otros muchos, el famosísimo cardenal Próspero Lambertini, que después sería el Papa Benedicto XIV, el eximio orador Bossuet, el célebre padre Faber y nuestro insigne cardenal Vives y Tutó, catalán colaborador estrechísimo en el pontificado de San Pío X, junto con nuestro también español Merry del Val. San Pío X se apoyó en 2 españoles, Vives y Tutó, aparte de un santo capuchino, era un gran teólogo
y autor, y esto se suele desconocer, de una voluminosa Summa Josefina, donde recoge los escritos de casi todos los autores que habían hablado de San José. Paralelamente hay santos de una categoría extraordinaria. El primero que empieza a abrir brecha es San Bernardino de Siena, con sus famosos sermones, después con su elocuencia arrebatadora y profética, nuestro valenciano San Vicente Ferrer, y no digamos nada de la gran abanderada josefina, nuestra Santa Teresa de Jesús. Más tarde vendrá San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio y San Pedro Canisio. Son los grandes expositores de la doctrina sobre San José, y luego a nivel de exégesis, por ejemplo, nuestro incomparable Maldonado, aparte de Cornelio Alápide y otros muchos, el padre Lagrange, etc. Más modernamente escribe una obra clásica sobre San José llamado Tratado sobre San José, el también famoso cardenal Lepisier. Y después hay dos trabajos muy interesantes de significar. Del famoso Abbé Sauvé, que tiene esa obra deliciosa Jesús íntimo, que ayuda tanto para la oración y tiene mucha base teológica, pues también tiene San José íntimo, el Abbé Sauvé. Y después Monseñor Sinibaldi, que fue secretario de la Congregación de Seminarios y Universidades, tiene la famosa Grandeza de San José. Bien, dicho todo esto, procedamos a hablar un poco de los temas fundamentales que hemos de desgranar sobre el Santo Patriarca. No sé, padre, yo hablo en pura fe, no sé si estamos en línea, si nos siguen, si no nos siguen, todo está en regla. Pues ahora empieza lo bueno, porque esto ha sido una introducción. Así que San José está con nosotros y nos ayudará. Lo primero es que el matrimonio de San José con la Virgen María, que es de donde parte todo, fue un matrimonio verdadero. Hemos titulado la conferencia San José, mi verdadero Padre y Señor, porque en San José todo es verdadero. Nada hay simulado, nada es ficticio, nada es postizo, nada se lo hemos adosado, nada por nuestro interés devocional se lo hemos adjudicado o atribuido. No, en él todo es verdadero. Y lo primero verdadero en él es el matrimonio con María. Porque el matrimonio en la cultura hebrea tenía dos partes, y la primera, la llamada de los esponsales, ya significaba un auténtico matrimonio, aunque la esposa aún no hubiese sido conducida a casa del esposo. Pero el matrimonio fue auténtico. No me detengo en esto porque tengo que ir un poco, con perdón de la expresión coloquial, como gato sobre ascuas, porque si no, no nos da tiempo. San José estaba entroncado, lo sabemos, por los evangelistas, con la dinastía mesiánica, José, hijo de David. Y esto es lo que hará que también a Jesús se le llame hijo de David. La genealogía de Jesús es hecha por José. Y en esto, como digo, sintiéndolo mucho, tampoco podemos detenernos. Ya hemos hablado del oficio de San José, que es tecton en griego, faber opex en latín, que es, hemos venido a decir que es carpintero, porque Santo Tomás, como la cosa estaba debatida, que era un poco San José un arréglalo todo, digamos así, pues Santo Tomás, en una de sus obras, precisamente sobre comentario al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, dice: Joseph non era faber ferrarius, sed lignarius. O sea, que no era herrero, como se venía diciendo, sino carpintero. Bien. De hecho, los parientes de Jesús decían, y los contemporáneos, ¿no es este el hijo del carpintero, del artesano? Bien, ¿qué edad tenía José al desposarse con María? No lo sabemos. Los apócrifos llenan este dato con su fantasía, como otros muchos. Según Isidoro de Isolano, que es al que tenemos que seguir siempre, pues se inclina naturalmente por lo lógico, porque era un hombre joven, porque tenía que llevar adelante muchos
trabajos para acompañar a la Virgen, tenía que tener fuerza física, etc. Bien, podríamos seguir hablando largamente de este matrimonio de San José con la Virgen María, pero digamos, ¿qué es un matrimonio? El matrimonio es un contrato entre dos, un hombre y una mujer, naturalmente, no otras aberraciones. Es un contrato entre un hombre y una mujer del que nace un vínculo que constituye una sociedad de vida entre el esposo y la esposa. Y este vínculo capacita, habilita para tener una potestad recíproca en el cuerpo del otro esposo, lo cual lleva a la unión carnal o uso de los actos de matrimonio. Pero la esencia del matrimonio, ¿cuál es? No es propiamente la potestad mutua sobre los cuerpos o la vida común entre los cónyuges, porque eso es consecuencia, efecto de la esencia del matrimonio. Y la esencia es ese contrato vinculante del que hemos hablado. En este sentido, y lo estoy resumiendo hasta casi el infinito, porque podríamos alargarnos muchísimo en la argumentación, en este sentido el matrimonio de José y María fue un matrimonio perfecto, completo, verdadero. Y, por tanto, tenemos que defender contra muchas opiniones teológicas, no solo heréticas, sino erradas dentro de la teología, pero que no han ido contra la fe, que no fue un matrimonio imperfecto ni un matrimonio incompleto. Pero ya digo, sintiéndolo mucho, porque esto daría para otra conferencia muy larga, pasemos sobre esto y digamos solamente sobre la conveniencia de este matrimonio, porque de aquí nace toda la grandeza de San José, de su matrimonio con María. Entonces, según Santo Tomás de Aquino, fue verdadero en todo rigor, porque ambos dieron su consentimiento para la unión conyugal. No fue expreso ese consentimiento en cuanto a la unión carnal, pero fue total en cuanto al matrimonio. Y las razones por las que convenía que existiese este matrimonio, pues las enumera San Alberto Magno en 16. Su discípulo Santo Tomás añade 12 razones todavía más. Vamos a resumirlas un poquito. ¿Por qué convenía que estuviese María casada con José? Pues primero, respecto a la encarnación del Verbo, para que José lo velase, protegiese este misterio que se debía manifestar a los hombres paulatinamente. Después, respecto a Cristo ya nacido, porque así no sería tenido por hijo ilegítimo por los judíos, se podía escribir su genealogía dentro del uso corriente por medio del varón, se ocultaría al demonio el parto de la Virgen, no supo Satanás que era el Hijo de Dios el que había nacido en Belén. José tendría el oficio de alimentarlo. Y respecto a la Virgen, ¿por qué convenía tanto este matrimonio con José? Para librarla de la infamia, para que no fuera apedreada por adúltera, para que tuviese ella el auxilio de José. Y respecto a nosotros, ¿por qué conviene? Para que el nacimiento virginal de Jesús fuera confirmado por José, para simbolizar la iglesia desposada con Jesucristo y para honrar la virginidad y el matrimonio. Después podríamos hablar también largamente, y no lo hacemos, del voto de virginidad que tendrían María y José, y seguir hablando de la perfección de este matrimonio, que, repetimos, para que quede claro, fue perfecto en cuanto a la esencia y al vínculo conyugal. No fue perfecto en cuanto al uso del mismo, pero no faltó el efecto de lo que habría sido el uso del mismo, porque hubo prole y hubo educación de esa prole en la persona del niño Jesús. Y, por tanto, esa prole divinamente añadida por parte de Dios fue acogida por José y por María. Naturalmente, por María era una prole físicamente alumbrada, pero por José fue voluntariamente aceptada y educada.
como decimos, en la persona de Jesucristo. Y por tanto, este matrimonio, si fue perfecto en cuanto a la unión, al vínculo conyugal, si no lo fue en cuanto al uso del mismo, sí fue perfectísimo en cuanto a su significación de la unión de Cristo y de la Iglesia. Esto lo desarrollan muchos santos y nosotros hacemos gracia de ello. Veamos la paternidad de San José respecto de Jesucristo, porque este es el título de la conferencia. Le llamamos nuestro Padre y Señor. ¿Y por qué le llamamos nuestro Padre? Porque se lo llamó Jesús. Pero es que Jesús se lo llamó de mentira, porque sabemos que José no fue padre biológico, no fue padre físico, no fue padre según la naturaleza. Entonces, las voces paternidad y filiación, dice Santo Tomás, son consecuencia de la generación. Hay tres clases de paternidad. La paternidad divina, la paternidad natural y la paternidad adoptiva, que puede ser humana o espiritual. La paternidad divina es la paternidad de Dios, naturalmente. Y la paternidad natural es la de quien da la vida material humana, y es la paternidad propia de los hombres. Y la paternidad adoptiva es analógica con las dos precedentes. Pues bien, hablemos de esta paternidad y veamos cómo es la paternidad de San José según las Sagradas Escrituras. Porque Jesús llama a José padre. La Sagrada Escritura le llama su padre. Al entrar los padres con el niño Jesús, nos dice San Lucas en la presentación en el templo. Y después de la profecía de Simeón, dice el mismo Lucas, su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y más adelante dice, sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver, dice Lucas, después aparecen en escena María y José y la Virgen tomando la palabra le dice al niño, mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Yo en algunas ocasiones he dicho, pero yo no me figuro a la Virgen Santísima diciendo, mira que tu padre putativo y yo te buscábamos angustiados. Sino, es su padre sencillamente. Si lo dice María Santísima, que sabía mejor que nadie que no era su padre, y no le recorta el título, porque podía haber dicho, mira que nosotros te buscábamos angustiados. O tus padres, una expresión más genérica, pero la Santísima Virgen significa concretamente tu padre y yo. Pues bien, así habla la Sagrada Escritura. Después Lucas dirá, Jesús al empezar su predicación tenía unos 30 años y era, según se creía, hijo de José. Después San Lucas también 4:22. Todos se maravillaban de Jesús. ¿No es este el hijo de José? Y San Marcos dirá, ¿no es acaso el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago y de José, etcétera? ¿No es este el hijo del carpintero? Dice San Mateo. Y así sucesivamente. José ejerce el oficio de padre dentro de la Sagrada Escritura. Debe imponer el nombre a su hijo. Y después recibe los avisos del ángel. Levántate, toma al niño y a su madre. El ángel no le dice, toma a tu hijo y a su madre. El ángel no, porque en el cielo se sabía bien el misterio. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y otra vez, cuando muere Herodes, el ángel vuelve, se aparece a José en sueños en Egipto y le dice, levántate, la misma expresión, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Y por fin Lucas 2:51 dirá, después de la quedada de Jesús en el templo, bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Jesús a María y José. Pues bien, ¿cuál es entonces la paternidad de José sobre Jesús? Tenemos que resumir muchísimo. Sabemos que no fue una paternidad física y natural. Jesús fue concebido en el seno de María por obra exclusiva del Espíritu Santo. Esto lo sabemos por la fe. Y toda herejía es repugnante a nuestra fe y a nuestra piedad.
Las herejías contra la virginidad de María son especialmente diabólicas y muchos herejes se han cebado en esto. Creemos sencillamente que movidos por un especial impulso, como decimos, de Satanás. Sabemos por fe y por la Sagrada Escritura, que es la que alimenta nuestra fe, que el parto de María, la concepción de Jesús en el seno de María, del Verbo, mejor dicho, aún no era Jesús, fue absolutamente virginal. El parto de María también fue totalmente virginal, porque no hubo ruptura del himen, y después la virginidad de María y de José siguió siendo perpetua. En contra de lo que algunos han querido decir de manera muy peregrina, el Espíritu Santo no produjo germen alguno humano, ni menos lo tomó de una manera absolutamente milagrosísima de José para la generación de Cristo. Esto lo han defendido algunos que se les han dado de muy josefinos y después han sido colocados en el índice cuando había índice de libros prohibidos. No me detengo en esto, pero sigamos con el modo como es padre José de Jesús. No puede decirse que la paternidad, parece que me voy a contradecir con el título de la conferencia, pero después intentaré explicarlo. No puede decirse que la paternidad de San José fue una paternidad real y verdadera, propia y plena, en el sentido absoluto de las palabras. Según nosotros entendemos el significado estricto, riguroso de la palabra. Entonces, ¿cómo fue esta paternidad? Las denominaciones a las que se acude para solventar esto son antipáticas, digamos la verdad. Padre legal, pues sí, porque es padre según la ley. Padre putativo, porque es padre en el pensamiento de los demás. Putare en latín es pensar. Y de ahí viene el Pepe, el diminutivo de Pepe o Pepito, porque se ponía San José, P. Santus Joseph, P. Pater putativus, P. Y entonces se leía así, y del PP viene el Pepe. Bueno, pues padre legal, padre putativo, padre nutricio, porque le dio de comer, le sostuvo, le sustentó, le alimentó, le vistió, le cuidó. Padre adoptivo, porque le tomó como hijo sin serlo. Pero la que más nos satisface, sin que esas otras sean incorrectas, pero nos parece que son incompletas y un poco antipáticas. La que más nos satisface es la de padre virginal, que es más moderna, esta denominación. Padre virginal, tanto que nada menos que San Pío X indulgenció esta sencillísima jaculatoria, que más que jaculatoria es un suspiro, porque no pedimos nada, nada más que es un piropo, que es levantar el corazón a José y decir: oh José, padre virginal de Jesús. Esta sencilla jaculatoria la indulgenció con tantos días o años como entonces se indulgenciaban, ahora se dice indulgencia parcial. Los años o días de indulgencia significaban el tiempo que en la tierra se hubiese padecido, 40 días, 40 años, 3 siglos. Eso trasladado a lo que te quitan de purgatorio. Por eso era, y ahora ya Pablo VI en el Inquiridium Indulgentiarum dejó indulgencia parcial. Bueno, pues esta tiene lo que hoy sería indulgencia parcial. Oh José, padre virginal de Jesús. Basta. Lo dijo San Pío X. ¿Por qué es padre virginal de Jesús? No solo por haber conservado intacta su virginidad, sino porque José, de una manera virginal, o sea, absoluta, oblativa, inmolada, indivisa, de una manera que es una pura ofrenda de su vida, es vicario del Padre Celestial. Hace las veces del único Padre del que procede toda paternidad. Por eso decíamos que es una paternidad inexacta según lo que etimológicamente nosotros concebimos como paternidad. El que ha tenido un concurso natural biológico en la generación de un hijo. Pero si vamos a la fundamentación metafísica, teológica, de lo que es paternidad, la de San José es perfecta, porque la única paternidad que hay en puridad es la paternidad de Dios, de la cual deriva toda otra paternidad. Por tanto, quien más perfectamente participa de la paternidad de Dios, la representa, la refleja y la ejerce, es el más plenamente padre.
hay alguien que haya encarnado, por así decirlo, la paternidad de Dios más hermosa y plena y fecundamente que San José. Hay un pensamiento que me gusta mucho de San Maximiliano María Kolbe, el caballero de la Inmaculada. Dice que la Santísima Virgen, la Inmaculada, él la llama siempre, es, si pudiésemos hablar así, la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Si la tercera persona de la Santísima Trinidad tuviese un rostro humano, porque es el amor, es la pureza, es la santidad, ese rostro sería el de María. A mí me gusta completar el pensamiento y me sirve para mi oración, mi piedad, que si la primera persona de la Santísima Trinidad, que es Fons et Origo, fuente y origen de todo bien, tuviese un rostro humano, sería el de José, porque quien representa más perfectamente la paternidad del Abba, del Padre Celestial, y quien hace que el Hijo Eterno de Dios haya visto en un hombre el trasunto más aproximado a su Padre Celestial, es José de Nazaret. Por eso es vicario de Padre Celestial. Paterna vice, decimos en el prefacio de San José. Hace las veces del Padre Celestial y del Padre temporal sin serlo. De manera que la paternidad de San José es nueva, es única, es singular y es de orden absolutamente superior porque está en otra galaxia, diríamos con Santa Teresa, es de otro metal que la paternidad natural humana o la paternidad adoptiva humana. Así resolvemos brevísimamente esta cuestión que podría llevarnos horas e incluso días, y estoy omitiendo con no poco dolor cientos de citas de los padres de la Iglesia y de muchos santos, pero el tiempo manda y además hemos hecho a muchas personas esperar y ejercitar la paciencia, imitando a San José, de quien decimos en sus letanías, Joseph pacientissime, José pacientísimo. Pues así han hecho ellos. Pues, sobre todo, a nivel también psicológico, a nivel afectivo, emocional, interesa subrayar que San José tuvo verdaderos sentimientos paternales hacia Jesucristo. Y esto es lo que le confiere también la característica, como decimos, de padre a nivel psicológico. En esa oración hermosa que decimos en octubre y quizá todos los días al final del Santo Rosario, que es con la que León XIII cierra su encíclica Quam Pluries, pues decimos al bendito patriarca, le decimos, por aquel paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, paterno amor, pues es que hizo las veces de padre también afectivamente. ¿De dónde pues viene la grandeza eximia, la soberana dignidad de San José que le hace estar por encima de todos los santos y por debajo, un poquito por debajo de su esposa María Santísima, de su, digamos así, relación especialísima con el orden hipostático? El orden hipostático, digámoslo sencillísimamente, es la denominación teológica del misterio de la encarnación. Dios nuestro Señor se comunica a sus criaturas de tres modos, por tres órdenes diversos, que en orden ascendente de perfección se denominan natural, sobrenatural y de unión hipostática. Lo explica Cayetano, el comentador de Santo Tomás, el cardenal Cayetano, y dice que la primera comunicación de Dios a sus criaturas, el orden natural, es como se ha comunicado Dios al universo, creándole y conservándole libremente. En segundo lugar, Dios nos regala una comunicación sobrenatural, y así se comunica también al universo, elevando por la gracia todas las sustancias intelectuales y racionales a la participación de la naturaleza divina. Y así se comunica Dios a los hombres y a los ángeles. Pero quiso elevar la creación a lo único que ya le faltaba y que ella no podía ni siquiera sospechar, es a la personalidad divina. Y este es el tercer grado y supremo de comunicación que hace Dios de sí mismo a su creación.
Y entonces Dios se comunica a su criatura concediéndole no una semejanza mayor o algún don creado de orden natural o sobrenatural, sino comunicándole su propia persona, según la propia subsistencia que tiene en sí misma, de tal forma que la naturaleza creada y Dios constituyen una sola persona, de modo que la criatura, el hombre, sea en realidad el Verbo encarnado, que es Dios. Este es el misterio de la encarnación. Pues bien, este misterio, en el que tampoco podemos detenernos, se realiza, como sabemos bien, en el seno purísimo de la Virgen María, que presta un concurso imprescindible. ¿Cuál? Su cooperación moral y libre, y además su participación física e intrínseca. María no es principio activo de la unión hipostática, no ejerce una causalidad eficiente, pero ni siquiera es causa instrumental, porque tampoco sería necesaria para que sea verdadera Madre de Dios. María es principio pasivo, pero está ahí como Madre de Dios. Y entonces, con María está José. Y las relaciones de San José con el orden hipostático, pues son únicas, absolutamente únicas, porque ningún otro santo ha estado cubriendo, custodiando ese misterio desde el principio, desde el inicio mismísimo de la concepción. Entonces, tengo aquí citas muy interesantes de Gerson, el famoso canciller de París, Gerson, que se pensaba que era el autor del Kempis, por eso San Ignacio le llamaba al Kempis el Contemptus Mundi o mi Gersoncito, porque creía que lo habría escrito Gerson. Pues Gerson también es autor de una interesante obra sobre San José y incide en este argumento que estamos tratando de explicar. Después San Bernardino de Siena, nuestro ya amigo Fray Isidoro de Isolano, dominico, y es muy interesante cómo todos ellos exponen esta relación absolutamente intransferible de José con el orden hipostático. Y nosotros, como digo, sintiéndolo mucho, tenemos que pasar por encima de todo esto, incluso de cómo es esa pertenencia de José al orden hipostático. Digámoslo brevísimamente. José está relacionado con este orden hipostático, con esta unión sustancial de la naturaleza divina y humana en la única persona divina de Jesucristo. José está relacionado con este misterio sublime de un modo verdadero y singular, extrínseco y moral, de manera que su cooperación a conservar, entre comillas, la unión hipostática fue una cooperación directa, inmediata y necesaria, se dice en teología. He enunciado los epítetos que hay que adjudicarle y tengo que saltar a otro tema, que es un tema del que no se suele hablar. Lo enuncio también brevísimamente. Puesto que San José fue el custodio de ese orden hipostático, tiene también una importantísima misión de cooperación en la redención del género humano, porque ese orden hipostático es el de Jesucristo, verdadero y único Redentor, que se encarna para ser sacerdote, que se encarna para salvarnos de nuestros pecados, que se encarna para rehacer la humanidad caída. Y entonces, si María, aunque hoy nos sorprenda que desde ámbitos incluso inesperados se afirme otra cosa, si María es, como lo es, corredentora universal, pues ella constituye con Cristo un solo principio de nuestra redención, en grado diverso, por supuesto, dependiente y subordinada a Él. Si defendemos otra cosa, nos aproximamos más a la herejía luterana que a la tradición católica. No es dogma de fe de lo que estamos hablando.
Muchos hacemos votos para que un día lo sea. De momento no lo es. Pero todos los santos de los tiempos modernos y la liturgia incluso lo recogen con harta profusión. María es medianera universal de todas las gracias porque es corredentora, porque cooperó de una manera única a la redención del género humano por su materna compasión expiatoria. Y entonces José está con María. Hay sobre esto citas también muy hermosas, digo, de la mediación de María y la corredención de María, del gran doctor, entre comillas, mariano, San Luis María Griñón de Montfort. Pues bien, José cooperó realmente a la redención del género humano porque al ser elegido para esposo de la Virgen María y Padre Virginal de Cristo, fue también asociado de un modo singular a la redención del género humano. Y ahí estuvo el gran papel también del que no se habla tanto. En este punto se pasa un poco por alto cuando se habla de los aspectos teológicos de San José. Él aceptó voluntariamente ese ministerio corredentor. No hay ninguna palabra, porque José no habla nunca en el Evangelio. María solo 7 veces, José ninguna. Pero así como María dice, ecce ancilla Domini, aquí está la esclava del Señor, con qué entero corazón no daría San José bendito su pleno consentimiento a la obra de la redención. Y entonces aquí está este interesante papel de San José, su cooperación excelentísima a la redención de la humanidad entera. De un modo muy particular. ¿Cuál fue el modo como José cooperó a esta redención? Inmolándose a sí mismo silenciosamente en servicio de Jesús y de María, incluso saliendo de esta vida antes de que Jesús se revelase públicamente como Mesías. ¿Cuáles son los hechos más salientes de la vida de San José que nos cuentan los evangelistas y que escenifican esta inmolación de José? Pues su agonía, su lucha interna, su incertidumbre ante el misterio de la concepción de Jesús, en lo cual él más bien suspende su juicio. No es que dude de la Virgen, esto lo sostienen muchísimos santos, pero tampoco me puedo detener en eso. Primero eso, su agonía en la concepción de Jesús. Segundo, la pasión de San José. En esto pensamos poco. Yo no sé si aprovechamos el rezo de los misterios gozosos del Santo Rosario para rezarlos también con José. Este año podríamos hacerlo así. ¿Cuál es la pasión de San José? La infancia de Jesús. Eso que para nosotros es todo ternura, todo dulcedumbre, todo un deliquio ante un niño que nos derrite el corazón, para San José fue muy doloroso. ¿Cómo le salvo la vida? Empieza naciendo en Belén, en un establo de animales. ¿Cómo cuido a esta jovencita, mi esposa, al niño? ¿Cómo les alimento? ¿Cómo les protejo? Los viajes. San José sufriría muchísimo y está cooperando a la redención de la humanidad. No cabe duda. La cruz especial de José, su cruz personal, fue Belén, porque en Belén el parto virginal, que supuso un éxtasis sublime, inimaginable de María, eso le endulzó a ella la pena de aquella pobreza. Pero San José no tenía consuelo y entonces Belén fue su cruz, fue también su gloria, pero fue su cruz. Y la primera sangre vertida de Jesús en la circuncisión para San José fue un preludio del Calvario. Y no digamos escuchar aquel joven, fuerte hombre carpintero nazareno, la profecía de Simeón en el templo, diciendo a su esposa que una espada le atravesaría el corazón, y la huida y el destierro en Egipto, las penalidades físicas y las angustias morales del bendito patriarca, y la pérdida de Jesús en Jerusalén. ¡Qué dolor! ¡Qué fondo de tragedia tuvo esta prueba lacerante para su corazón! De manera que tenemos ahí toda su cooperación a la redención. En fin, podríamos hablar ahora largamente de la dignidad y excelencia de San José sobre todos los santos. Hay un principio
antropológico, teológico, inconcluso, que es que a quien Dios elige para algo, lo prepara y dispone de tal modo que sea idóneo para esa misión. De esta tesis parte San Bernardino de Siena en un sermón precioso que leemos en los maitines de la fiesta de San José en el breviario. Y por tanto a San José le preparó más que a nadie, de manera que San José tiene la máxima dignidad después de la Santísima Virgen. ¿Qué títulos son aquellos en los que se sustenta la dignidad de este hombre oculto y humilde? Pues ya los hemos dicho. Sobre todo, esposo de la Madre de Dios. Esposo de la Madre de Dios, porque un esposo tiene la misma igualdad de rango con su esposa. Por eso decía yo antes que está solo un poquito por debajo de la Santísima Virgen. Dice Santa Teresita, en mí, desde pequeña, la devoción a San José se confundía con la devoción a la Santísima Virgen. Es que es inseparable. Entonces, tiene igualdad de rango como su esposo que es. Además, entre los cónyuges hay comunicación de bienes. Esto de que ahora se lleva mucho, y en ciertas regiones se ha llevado siempre, de casarse con separación de bienes, pues esto es una cosa un poco... En el matrimonio de José y María no hay separación de bienes, hay comunicación total de bienes. Y además María, como esposa, esto, si me lo escuchan hoy las feminazis, me mandan una carta con polvos pica pica o con cianuro para que muera yo directamente por delito de odio. Pero en fin, la esposa está sujeta al marido, lo dice San Pablo. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Pero es que es mucho más interesante lo que dice a los maridos y más exigente, porque le dice, maridos, amad a vuestras esposas. Eso es más interesante. Entonces, la gloria de la mujer es la esponsalidad y la maternidad. Fuera de eso, son monstruos. Esa maternidad se podrá después vehicular espiritualmente y esa esponsalidad. Pero es lo propio de la mujer. Porque una mujer está para dar vida. Una mujer es hacedora de hombres. Eso es tan interesante. Yo suelo decir que con las mujeres no hay quien viva, pero sin ellas menos. Porque sin mujeres no somos absolutamente nadie ni nada. Para nada, en ningún sentido. Porque nos dan la vida, porque nos la mantienen, porque nos la animan, porque nos la sustentan, porque nos la educan. Bueno, pues, pero la mujer en el matrimonio está sometida al marido y José es cabeza de la Sagrada Familia. Entonces, todos estos títulos le confieren una dignidad excelsa sobre todos los santos, de manera que a Dios nuestro Señor rendimos nosotros un culto de latría, de adoración, y a los santos un culto de dulía, son palabras griegas, significa dulía, veneración. Bueno, pues a la Virgen por encima de todos, culto de hiperdulía, pero a San José bendito, culto de protodulía, el primero de todos los santos después de María Santísima. Esta es su máxima dignidad. Lo dicen todos los papas y, como decimos, sobre todo del siglo XX. León XIII, Pío X, Pío XI y empezando por el beato Pío IX. San José está por encima de los ángeles. Lo desarrollará también partiendo de la grandeza de María. En cierto sentido nos apoyamos en esto en Santo Tomás, porque Santo Tomás dice que María es superior a los ángeles en cuanto a dignidad, aunque no lo sea en cuanto al estado de la vida presente, lo será en el cielo, por eso es reina de los ángeles, pero en cuanto a dignidad sí, por tanto San José también. Y San José está por encima de San Juan Bautista, aunque siga estando inexplicablemente para mí por detrás en las letanías de los santos, detrás de San Juan Bautista. Pero en fin, no me detengo a explicar este argumento, pero está por encima de San Juan Bautista y por encima de todos los apóstoles. Sí, porque el ministerio de San José excede al del Bautista y al de los apóstoles, que no estuvieron unidos de la manera particular como lo estuvo José al orden hipostático. La santidad de José es una santidad superior a la de todos los santos, por eso se le llama varón justo, porque su santidad es singular, como esposo de María, por lo que hemos dicho, porque hubo comunicación de bienes también espirituales, como padre de Cristo,
porque le amaba como a su Dios y como a su Hijo, y porque además, esto es muy bonito, José era querido de Jesús con lo que llaman los teólogos un amor causativo de la gracia, de manera que el amor filial que le tenía Jesús y le tiene en el cielo a José hace que le esté constantemente causando la gracia hasta que dejó de crecer, claro, en el momento de su muerte, y ya está en el cielo con un grado de gracia volcánico y por tanto un grado de gloria. Pues era un amor causativo de gracia, el de Jesús a José, porque lo quería con su título de padre. Y entonces, además, José tuvo un amor ternísimo, un amor paterno hacia Cristo. Y la gran santidad de José es su pertenencia al orden hipostático. No dejó de crecer en santidad en su vida, nunca dejó de crecer, por su obediencia, por su fidelidad, por su entrega al plan de Dios. Nunca dejó de crecer. Y por eso sus virtudes sobrenaturales y morales las poseyó en un grado excelentísimo, y también los dones del Espíritu Santo. Pero en esto, como decimos, no nos detenemos porque estamos terminando y no quiero pasar de la hora, que ya de por sí es mucho tiempo. Sería bonito hablar de eso, de las virtudes de San José. Digamos solamente estas, las más características. Su amor de esposo a María y su amor de padre virginal a Cristo, y su autoridad y solicitud como jefe de familia, y su trabajo, la virtud de la laboriosidad y la virtud del silencio y la virtud de la alegría son muy importantes también en San José. Y después de todo esto, pues tendríamos que hablar brevemente ya de el culto que nosotros le debemos a San José y el patrocinio que San José ejerce sobre nosotros. Quisiera antes detenerme brevísimamente en la gloria de San José. ¿Cuándo murió? Según la tradición más aceptable, cuando Jesús, antes de que Jesús empezase su vida pública. ¿Cómo fue glorificado? Pues con una gloria esencial y accidental. La gloria o bienaventuranza esencial de los santos consiste en la visión del mismo Dios como bien supremo por un conocimiento intelectual. Pues bien, la gloria de San José es excelsa porque tiene más visión beatífica que ningún otro santo, porque la tuvo de Cristo en la tierra, como no la va a tener de la Santísima Trinidad en el cielo. Pero después la gloria accidental es una cierta recompensa adjetiva, accidental, que se sobreañade a la gloria esencial. Es un cierto gozo diverso de aquel que se disfruta en unión con Dios. Y entonces San José tiene una aureola especial. Santo Tomás de Aquino habla de las 3 aureolas especiales que tienen algunos santos: por vírgenes, por doctores y por mártires. Podemos considerar que San José fue las 3 cosas. La primera en sentido estricto, virgen. Doctor porque él es el gran maestro de Jesús, nadie nos enseña a Jesús como él. Y mártir por lo que hemos dicho antes, porque su vida toda fue un prolongado martirio en favor de la obra redentora de Jesús. En este sentido de la gloria accidental, nosotros creemos firmemente, con una larga tradición, así como rechazamos, no hemos hablado de ello, porque hay que rechazarla, la Inmaculada Concepción de San José. San José no fue concebido sin pecado original, seguramente fue santificado en el seno de su madre. La Madre María de Jesús de Ágreda habla de esto en su mística Ciudad de Dios, porque si San Juan Bautista fue santificado al 6º mes de su concepción, por la visita de María Isabel, dice ella que San José fue al 4º mes de su concepción. Otros se inclinan a sostener que el momento de la santificación de José, de su confirmación en gracia, fue cuando los judíos quedaban exentos del pecado original, o sea, en la circuncisión. Habría sido santificado. En todo caso, su Inmaculada Concepción es insostenible, pero sí que es defendible, con una larga y piadosa tradición, la resurrección de San José. Habría sido cuando murió nuestro Señor, dice San Mateo, muchos cuerpos de santos resucitaron. Y, sobre todo, la asunción de José, de una manera misteriosa en el tiempo y en el espacio,
la asunción de José en cuerpo y alma a los cielos, donde estaría correinando con su esposa y con su hijo de la tierra. Parece algo muy lógico. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? El patrocinio de San José sobre nosotros. Si la intercesión de los santos es tan eficaz y tan poderosa para nosotros, ¿qué no será la intercesión de San José? Termino, porque está dando ya la hora de que empecé, termino con estas citas deliciosas, incomparables, de la que nos ha proporcionado el título, la que sacó a San José de la sombra, la que le puso en el candelero de la devoción y la veneración eclesial, nuestra incomparable Santa Madre Teresa de Jesús, que nos exhorta a que si no encontramos maestro que nos enseñe oración, tomemos a San José por maestro. Las almas se aburren de hacer oración, se cansan, abandonan, y ahí está la raíz de todos los males. La raíz de este empecatamiento, de este mundo actual, que está, casi podríamos decir, satanizado, está en que las gentes no rezan, no oran, no se acuerdan. Si tomasen a San José por maestro, todo cambiaría. Dice Santa Teresa que los demás santos ayudan en ciertas necesidades, pero la intercesión de San José se extiende a todas, porque se le ha dado poder sobre todo. Tomé por abogado y señor al glorioso San José, dice ella, de una manera inigualablemente bella y galana y donosa, en el capítulo 6 del libro de su vida, cuando fue curada, joven monja carmelita en el monasterio de la Encarnación de Ávila, fue curada de aquella enfermedad misteriosa de la que ningún médico ni curandera era capaz de reponerla, fue curada por la intercesión de San José. Y dice ella, tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía, más llena de vanidad que de espíritu, queriendo que se hiciese muy curiosamente y bien, aunque con buen intento. Vi claro que así de esta necesidad, de su enfermedad y de otras que le encomendaba, como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le había pedido. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío. Esto han visto algunas otras personas a quien yo decía se encomendasen a él. También por experiencia, y aún hay muchas que le son devotas de nuevo experimentando esta verdad. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre siendo ayo, lo podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Por eso dicen algunos santos y maestros espirituales y doctores que la intercesión de San José por nosotros en el cielo no es deprecatorie, sino autoritative quodammodo. O sea, no es a nivel de pedir ante el Señor, sino de mandarle a su Hijo. En los pueblecitos extremeños inolvidables para mí, Peñalsordo y Capilla, donde fui párroco 8 años, me decía una viejecita, había una gran devoción a San José, y yo procuré todavía más, pobre de mí, fomentarla. Y decía, pero ¿cómo no vamos a acudir a San José? Si es el que manda en el cielo. Si mandaba en la Sagrada Familia, es el que manda en el cielo. Pues por eso es patrono universal de la Iglesia Católica. Y por eso el Beato Pío IX le declaró como tal hace 150 años y por eso estamos celebrando este año jubilar, para dar gracias de este patrocinio suyo especial. Yo invito a todos a que lean la brevísima encíclica Quamquam Pluries de León XIII y después la bella carta apostólica de Juan Pablo II, Redentoris Custos. Recomiendo vivamente este libro, como digo, me he basado en muchos, sobre todo en este, del padre Bonifacio Llamera, del RAC, La Teología de San José,
Hay otro libro espléndido del doctor, un seglar ejemplarísimo, el doctor Francisco Canals Vidal, catalán, San José, patriarca del pueblo de Dios. Un libro muy interesante, de una sólida teología, prologado por mi amadísimo cardenal don Marcelo González Martín, que me ordenó sacerdote. Y después es muy bonita, como digo, la suma de los dones de San José, de Isidoro de Isolano, la obra de Gersón, una obra desconocidísima del hijo predilecto y padre queridísimo de Santa Teresa, el padre Gracián de la Madre de Dios, su famosa Josefina, la Josefina de Gracián, el libro, la obra que he citado del cardenal Vives, la que he citado de Monseñor Sodé, San José íntimo, de Monseñor Sinibaldi, en fin, los escritos de San Francisco de Sales, pero sobre todo Santa Teresa de Jesús. Es relativamente poco, pero leer la vida de Santa Teresa, leer las fundaciones de Santa Teresa, es descubrir detrás de cada dificultad, de cada obstáculo vencido, de cada sufrimiento soportado y transformado en rosas fragantes, la intercesión de San José.